Bueno, vamos a continuar con el tema de PLC. Por lo que habíamos visto anteriormente, sabíamos que podíamos tener el caso de tener un PLC como base y varias extensiones, ¿sí? Las extensiones podrían estar en el mismo rack, como en este caso, o podrían estar conectadas a través de cables de red o a través de internet. Para que la base entienda, en función del programa, de cuál es la entrada que estamos hablando o qué salida estamos hablando, necesitamos darle datos específicos. Para esto entonces vamos a entender cómo se van a numerar las entradas y cómo se van a numerar las salidas. En el caso de la base, todas las entradas van a comenzar con el número 0, porque nos estamos refiriendo justamente a la base. Entonces, una entrada I, recuerden que las entradas se las denomina con la letra I y las salidas con la letra Q. La entrada I0.0 sería la primera entrada al módulo de base o al módulo raíz, ¿sí? De donde vamos a tener los programas cargados. Si nos referimos a la entrada número 6, por ejemplo, va a ser la I0.6, ¿sí? Lo mismo con las salidas, Q0.0 va a ser la primera y así correlativamente. Si nosotros en el programa vamos a necesitar leer la quinta entrada, la entrada número 5, mejor dicho, de la extensión 1, le tenemos que explicar a la base que no vamos a leer la número 5 de la base, sino que vamos a leer la número 5 de la extensión 1. Entonces para esto le vamos a decir que es la I 1.5, quiere decir de la extensión 1 la entrada número 5. En el caso de que necesitáramos leer la entrada 4 de la extensión 2, le diríamos I2.4, I2 de la extensión 2, la entrada número 4, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Lo mismo pasa con las salidas. Yo quiero leer la Q0.1, 0.0, por ejemplo, sería la entrada 0 de la base del módulo de raíz. Si yo quisiera leer qué está sucediendo en la salida 0 de la extensión número 2, le tengo que decir que lea Q2.0, sería la salida 0 de la extensión número 2. Luego vamos a ver que cada vez que hagamos un programa vamos a tener que armar unas tablas en la que le vamos a asignar qué elemento está colocado o qué sensor o qué actuador va a estar colocado en cada una de las entradas según corresponda a la base o a cualquiera de las extensiones. Bueno, vamos a ver aquí el tema de sensores. Ustedes ya vieron algo con el profesor Maldonado. Vamos a refrescar un poquitito. Vamos a ver que tenemos básicamente dos tipos de sensores que tenemos que polarizar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que alimentarlos de alguna manera, ¿sí? Y vamos a tener en respuesta del sensado de ese sensor una señal. En estos casos tenemos aquí, presentamos PNP, la variedad PNP, en la que vamos a tener que polarizar de la siguiente manera. Vamos a polarizar con positivo o negativo, y la señal que nos va a dar este sensor es una señal positiva. Quiere decir que cuando esté sensando algo aquí vamos a tener un resultado como una señal positiva. En el caso de los sensores NPN, lo alimentamos exactamente igual en estos dos pines, y la señal que nos va a enviar es una señal negativa. Quiere decir que cuando esto esté sensando aquí vamos a tener una señal negativa. En este esquema vamos a ver cómo se conectan y cómo funcionan y cómo responde el PLC. Nosotros sabemos que en los PLC podemos determinar qué pin vamos a usar como común, si vamos a usar el positivo o el negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo elijo el negativo como común, todas las entradas van a estar conectadas al negativo internamente, y externamente vamos a recibir los pulsos de señal. En este caso, bueno, elegimos el positivo como común, todas las entradas van a tener positivo, y para poder detectar señal van a tener que recibir pulsos negativos. En el caso de los sensores PNP,
¿sí? Nosotros vamos a polarizar el sensor, vamos a alimentarlo, positivo, negativo, estos serían los dos cables de alimentación y el tercer cable es el que nos trae señal. Si nosotros ponemos el negativo común, quiere decir que todas las entradas están conectadas al negativo internamente. Recuerden que habíamos hablado de que considerábamos las entradas como si fueran lámparas, ¿sí? Entonces, en forma didáctica, por supuesto, no son lámparas. Esto es simplemente para poder entender qué sucede con el tema de las señales, ¿sí? Si conectamos todas las lámparas, las supuestas lámparas dentro del PLC al negativo, para que enciendan, cada una de estas debería recibir un pulso positivo. Como habíamos dicho, los sensores PNP entregan una señal positiva, quiere decir que cada vez que este sensor esté sensando algo, aquí vamos a tener una presencia de señal positiva. Como internamente están todos conectados al negativo, entonces cada vez que este sensor sense algo, esta entrada se va a activar. Vamos al caso del NPN, es exactamente al revés. Vamos a elegir como alimentación común para todas las entradas el positivo, ¿sí? Quiere decir que para que cada una de estas entradas detecte algo tendría que recibir una señal negativa. Como habíamos visto antes, los NPN entregan una señal negativa. Entonces, cada vez que este sensor esté sensando algo, aquí voy a tener una presencia de señal negativa. Como internamente está todo al positivo, esta entrada, al recibir la señal negativa, se va a habilitar. Bueno, hasta aquí entonces el tema de sensores. Más adelante seguimos.